de gozo y alegría. El día de reposo cristiano o el día del Señor es un día de celebración para nosotros, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, porque prefigura nuestro descanso eterno. Es de alegría, de celebración, de fiesta cristiana, hermanos. Hay muchos motivos por los cuales nosotros los creyentes deberíamos gozarnos un día como hoy. Por eso mismo es de lamentar, hermanos, cada vez que un creyente ve el día de reposo con una imposición, cada vez que lo ve como algo feo, como una carga, como un día apenas para cumplir, un formalismo normal, porque eso nos muestra entonces que no se ha podido entender lo gloriosa que es esta bendición que nos ha dado el Señor. Esta salvación gloriosa que ha traído nuestro Señor Jesús es para gozarnos, pero no es lo único por lo cual debemos gozarnos. Realmente nuestro gozo no debe depender tanto de la bendición, sino del que trajo la bendición. Debemos gozarnos en Él, hermanos. El maravilloso Señor Jesús que nos amó y dio su vida por nosotros. Como Él mismo la dijo, nadie me la quita, yo la pongo, y Él a conciencia la puso por usted, por mí, por los que creemos en Él, por los que hemos confiado en Él. Él vino a dar su vida por nosotros, y entonces el recordarlo a Él, el pensar en Él, en conocerlo más, debe ser lo que más nos llene de gozo este día, su día. Por esta razón, hermanos, vamos a pasar la eternidad en la gloria por nuestro Señor Jesucristo, porque nos dio perdón de pecados, porque es para nosotros justificación, santificación, propiciación. Y por eso constantemente llamamos a las personas a que crean en Él, que se acerquen en arrepentimiento para obtener también perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuánto amamos los creyentes al Señor Jesús? ¿Cuánto lo anhelamos? ¿Y cuánto deseamos al fin nunca más pecar en su contra? Bueno, hermanos, por ahora estamos en una situación terrible porque constantemente estamos pecando. Pero nos esperan días buenos, realmente. Por tanto, si anhelamos al Señor Jesús tanto, pienso que muchos de nosotros hubiéramos querido estar con Él cuando Él vino, haberlo conocido. A veces pensamos en Juan y esa relación tan cercana que tuvo con Él y nos parece algo maravilloso. Poder estar recostado en su pecho, por ejemplo, poder tomarle su mano, poder escuchar su voz, es algo glorioso que ellos tuvieron, como dijo el mismo Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué mejor y más grande descripción puede hacer este hombre. Tal vez muchos buenos cristianos hubieran querido estar con Él en ese tiempo, caminar con Él. Pero bueno, hermanos, antes de lamentarnos, Marcos, el evangelista Marcos, nos da la oportunidad de verlo, de ver a nuestro Señor de una manera más cercana. Recuerden, como les he dicho, Marcos se enfocó más en mostrarnos al Señor Jesús que en sus relatos. Él quiere que nosotros lo veamos a través de sus palabras, a través de las páginas de este evangelio. Así que lo que quiero que veamos juntos hoy, hermanos, es cómo sería un día de reposo con el Señor Jesús. ¿Cómo sería un día de reposo con el Señor Jesús? Para ello vamos a leer los versos del Evangelio, capítulo 1, verso 21 hasta el 34. Si lo notan, me estoy devolviendo a un pasaje que ya prediqué. ¿Y por qué es? Porque abunda en enseñanzas para nosotros. Marcos 1:21 entonces dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba.
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos bendiga en la exposición de este pasaje de las Escrituras. Padre, estamos agradecidos contigo por esta salvación tan grande que has traído a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, Señor, en este evangelio de ver las obras tan gloriosas que hacía, estas obras redentivas, estas obras que traían su mensaje salvífico. Padre, nos ponemos a tus pies esta mañana y rogamos con toda humildad: enséñanos, ven a nosotros y transfórmanos, cámbianos, trae salvación y trae santificación. Salvación a aquellos, Señor, que están en medio de nosotros y no han puesto su confianza en tu Hijo Jesucristo, y santificación a aquellos que hemos creído en Él. Bendícenos con tu gracia maravillosa, con tu palabra y con tu Espíritu. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Como lo hemos dicho, el propósito de Marcos es mostrarnos al Señor Jesús. Entonces vamos a verlo y vamos a concentrarnos en Él, porque normalmente en un pasaje como esto podemos cometer el error de quedarnos pensando en el endemoniado, en el que fue sanado, y por supuesto que ahí hay algo que nos quiere decir, pero el personaje principal de los evangelios es nuestro Señor Jesús. Entonces podemos estar perdiendo lo glorioso que Él es y una visión maravillosa de nuestro Señor por distraernos. Así que quiero que veamos, como ya les dije, cómo era o cómo sería un día de reposo con nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el Señor Jesús servía en el culto público. Los primeros versos lo tenemos. Noten, hermanos, que para el Señor el día de reposo no era una carga aburrida y pesada, era un día bueno, muy bueno, para hacer la obra de Dios. En el verso 21 nos dice: «Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba». Aquí Marcos se esfuerza porque nos quede claro, hermanos, que los días de reposo era su práctica ir a la sinagoga e ir a servir conforme a lo que pudiera hacer y conforme a el permiso que le dieran en la sinagoga. El Señor no perdía tiempo, hermanos, no se descuidaba en esto. Cada día de reposo podíamos ver al Señor Jesús ahí en la sinagoga. Si usted estuviera allí y preguntaba un sábado por la mañana: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo encontraba? En la sinagoga, ahí lo iba a encontrar, sin excusas, sin faltas. Seguramente nuestro Señor enfrentó las dificultades como nosotros, dificultades de la vida, ¿no? Pero aún así siempre estaba ahí en la sinagoga. Que si llovió, que si la sinagoga estaba lejos de la casa, que si le tocó caminar un buen rato, no habían taxis, ¿recuerdan? Pero ahí estaba el Señor.
Podía haber dificultad, pero como sea, el Señor estaba en la sinagoga. Y esto no es un pasaje aislado. Eso no es casualidad. Si usted ha leído el Evangelio, sabe que Él estaba en las sinagogas en el día de reposo, haciendo lo que Dios quería que hiciera, enseñando o leyendo. Él quería que enseñara la Escritura, así que el Señor siempre estaba comprometido ahí en la sinagoga a hacer algo. Esa era su prioridad, ir al culto público cada día de reposo. Por ejemplo, lea conmigo Lucas capítulo 4, verso 16. Recuerden, hermanos, su vivienda en este momento es Capernaum. Entonces nos cuenta, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Noten lo que les dije, no es un caso aislado. ¿Cuál era la costumbre del Señor? Su costumbre o su práctica habitual, hermanos, era ir a la sinagoga cada día de reposo, estar en la sinagoga. A él no le parecía esto monótono, no le parecía que debía ser algo que se debía cambiar, ¿no? Como que bueno, un domingo hacer otra cosa, nosotros, él, qué bueno hacer un sábado otra cosa, no. Esta era su costumbre y además una buena costumbre, hay malas costumbres y hay buenas costumbres. Pero estas son ese tipo de costumbres que nosotros debiéramos adquirir. Y no porque nosotros actuemos religiosamente o mecánicamente, sino porque tengamos una práctica habitual buena y estemos comprometidos con ella. Ahora, piense por un momento. Para nuestro Señor era una costumbre estar ahí, en la sinagoga. Pero mire la diferencia de otros que son opuestos al Señor y hoy, pues evidentemente se declaran creyentes, pero miren lo diferentes que pueden ser del Señor Jesús. En Hebreos 10:24 leemos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Miren lo interesante que hay aquí. Mientras que la costumbre del Señor era no fallar, la costumbre de muchos en las iglesias es fallar. El Señor tenía por costumbre estar en el culto cada día del Señor. Y hay unos que tienen por costumbre no estar ahí. ¿No les parece que hay algo raro entonces en nuestra práctica al llamarnos cristianos? Porque si cristiano es un seguidor de Cristo, ¿cuál debiera ser la costumbre del creyente? Llegaba el día y lo veíamos ahí, en la sinagoga, sin falta. No importa si iba a Nazaret, no importa si estaba en Capernaum. Habían sinagogas en los pueblos de Israel, por lo tanto a cualquier pueblo que él fuera, estaba en la sinagoga, ahí. Siempre lo íbamos a encontrar. Siempre lo íbamos a encontrar allí. Ahora, no solamente estaba ahí, sino note que estaba dispuesto siempre a servir, dispuesto a enseñar, a predicar, a leer, a hacer las actividades que eran tradicionales en ese tiempo. Ustedes recordarán cuando apenas era un niño, ya empezó a mostrar este amor por las cosas de Dios. Lucas 2:41 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 41, nos dice de cuando era pequeño. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron,
volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Miren, niños, lo que vemos acá. El Señor Jesús, como niño, no iba a jugar al templo. El niño Jesús fue un niño bueno, santo, como están llamados ustedes a ser también. Y cuando llegó allí al templo, a esta edad, pues qué lugar más maravilloso fue para él. Qué lugar más maravilloso era. Recuerden cuando fue grande y se dio cuenta que estaban vendiendo cosas ahí, que lo que les importaba era este negocio, le dio mucho mal genio. Era un lugar importante en la adoración del Antiguo Testamento. Pero llega ahí el Señor, y estar en medio de los doctores y oírlos, escuchar a aquellos que sabían de Biblia, que podían hablar de diferentes temas bíblicos, fue tan maravilloso para él que ahí se quedó. Ahí se quedó. Pasaron días, quién sabe cómo hizo, ¿no?, esos días, pero lo cierto era que ahí estaba tranquilo. Ellos anduvieron un día de camino y 3 días después lo encontraron. Un día de camino y no se había preocupado, pudiéramos decir, como que ni se había dado cuenta, el tiempo se le fue. Estar ahí en ese lugar y en medio de los doctores de la Biblia de su época fue la mejor tarea para él, fue lo más glorioso, y por eso responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es lo mío, mejor dicho, les dijo. Esto es lo mío, aquí yo estoy contento, tranquilo, estoy feliz. Ya se había acabado la Pascua, la fiesta, pero él está tranquilo en ese lugar donde se está enseñando, donde se está predicando la palabra del Señor. Ese es su gozo, su deleite. Pero hermanos, ¿acaso no es nuestro negocio también? ¿Acaso este no es nuestro negocio también? ¿Por qué vivimos como si la salvación no tuviera nada que ver con nosotros? Muchos creyentes quieren tomar del Señor la salvación y listo, nos vemos después. Esto, hermanos, es lo nuestro. Esto es lo mío, debería decir cada cristiano. Porque, hermanos, muchos ven el culto como algo ajeno a ellos. Muchos quieren hoy llamarse cristianos y no tener nada que ver con el culto. Nada, no es lo más importante. Es más, a veces, por ejemplo, en iglesias como estas tenemos 2 cultos en el día, ¿no? Todo el día en la iglesia. Todo el día en la iglesia. Y el Señor Jesús decía: esto es lo mío. ¿Por qué me buscan? En esto es que yo tengo que estar. Pero muchos llamados cristianos, no, esto es una tragedia, esto es una carga, ¿no? Que si toca desde temprano, que si de pronto hay un culto más tarde. Entonces, hermanos, noten la diferencia tan grande que estamos teniendo entonces con el Señor Jesús. Si vemos el culto como algo ajeno a nosotros, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, esto es lo nuestro. Deberíamos decir nosotros: en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Deberíamos decirlo. Pero para muchos asistir o hacer actividades de iglesia es como algo ajeno a ellos, como raro, tan extraño a ellos. Pero ¿por qué, si somos hijos de Dios, deberíamos interesarnos en las cosas de Dios? Hermanos, así era el Señor Jesús desde niño. Claro, al templo en Jerusalén se iba cada año. Había este peregrinaje. No era todos los días, pero en la sinagoga se podía estar todas las semanas. Ahí sí. El 7º día podían estar ahí en la sinagoga. Podía estar en medio de la presencia de Dios, concentrado en la palabra de Dios y en las actividades de culto. Y nos dicen los evangelistas que esa era la costumbre del Señor Jesús, estar ahí en la sinagoga y pendiente de las cosas que se hacían. Esa era su práctica habitual.
Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Miren tan interesante, el verso 21 habla en plural. Y luego el verso 22 en adelante se va a concentrar en un día de reposo nomás. Si lo ven en nuestro pasaje. Verso 21 nos quería decir ya de entrada, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Les quiero contar de un día. Pero antes de contarles de ese día, quiero decirle que todos los otros días enseñaba en la sinagoga. Esa era su costumbre. El Señor Jesús es santo y todo lo que hace es bueno, y por lo tanto esta costumbre es buena y digna de imitar, hermanos. Si usted estuviera ahí en el primer siglo, siempre encontraría al Señor Jesús en una sinagoga en el día de reposo. O que debía buscar al Señor Jesús en la sinagoga si era sábado por la mañana. Allá era donde tenía que ir a buscarlo. Pero cuán diferente es el Señor a algunos que van a la iglesia por formalismos, que van a la iglesia a regañadientes, que van a la iglesia a dormirse en la iglesia, que van a la iglesia por ir, que van a la iglesia por la presión de los pastores o hermanos que los están llamando y diciendo, ¿por qué no viniste? Entonces toca ir para que no me llamen. Esa es la razón por la que algunos van. Ven, esa es la razón por la que algunos van. Hay hermanos que no se preocupan por saber de Biblia. No se preocupan por saber de Biblia. Están cómodos. Si entendió el sermón bien, si no lo entendió tan bien. Hermanos, qué diferencia tan grande. En el tiempo de la enseñanza se duermen, y si durante el día de reposo, durante el día del Señor, un hermano se le acerca a hablar de Biblia, normalmente se van a otro grupo que no esté hablando de Biblia, que me hable del partido, que me hable de las noticias, que me hable de su trabajo. Pero si están hablando de Biblia ahí, como que más bien me voy de ese grupito como que no es para mí, como que no es lo mío. Pero lo notan, ¿cómo así que no es lo mío? Luego no somos hijos de Dios. Luego no somos creyentes. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es decir, pudiéramos decir, si viene un incrédulo a nosotros, sabemos a ciencia cierta que está aburrido. Tranquilo, lo sabemos. Pero si viene un creyente a la iglesia, ese no está aburrido y no debe estarlo, no tiene por qué. Debe estar gozoso porque ahí está en presencia de Dios, porque Dios le quiere enseñar, le quiere aplicar su palabra, lo quiere bendecir, lo quiere transformar. Es un día de gozo. ¿Cuánto, hermanos, necesitamos aprender del Señor Jesús a guardar su día, a preocuparnos por entender, por aprender, saber y enseñar la palabra de Dios? Usted no necesita ser el predicador de la iglesia para enseñarla, pero sí tiene que saberla, tiene que comprenderla. Usted se la puede enseñar a los hermanos, a las hermanas, a los niños, a los jóvenes, hablando con ellos, oyendo y preguntando, como hacía el Señor cuando apenas era niño. Pero el asunto es, ¿qué tan diferente soy yo del Señor Jesús? Porque la obra del Padre, dice la Escritura, es hacerme igual a Él. La obra del Señor es hacerme igual al Señor Jesús. Esa es su misión, eso es lo que Él quiere hacer. Por lo tanto, ¿qué tanto me parezco yo a mi Señor? Si comparamos un día del Señor, esto era lo suyo. Lo suyo era aprender, estudiar, enseñar, concentrarse en la Biblia, hablar de ella, de sus doctrinas. Si a usted no le gustan estas cosas, dirá que el Señor Jesús entonces es una persona aburridora también. Pero si usted en verdad es un hijo de Dios, esto es lo suyo, en esto es que usted debe estar, y para eso el Señor destinó un día como hoy. Por eso nos dijo, hoy no es un día para estar en nuestras cosas, sino en las suyas. Pero no es como ese mandato, esa imposición aburridora donde decimos, me tocó dejar de hablar de lo mío por hablar de lo de Él. No, es un gozo, es un deleite. Tenemos un día para esto. Mañana ya nos van a distraer.
Mañana ya nos van a hablar de otras cosas. Pero hoy, hermanos, tenemos todo el tiempo y la tranquilidad para dedicarnos a esto. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermano y hermana, ¿por qué razón usted está aquí esta mañana? ¿Está aburrido tal vez? ¿Le interesa escuchar la palabra de Dios, aprender de Dios? ¿Le interesa? Porque si no nos interesa, hermanos, hay algo malo en nuestro corazón. Si dedicarse este día a estas cosas no es mi gozo, algo malo anda en mí. Esto demuestra profundamente el amor del Hijo al Padre. Y esto demostraría profundamente mi amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque así era un día de reposo con el Señor Jesús. Segundo, el Señor Jesús compartía con los hermanos. El Señor Jesús compartía con los hermanos. Verso 29. Recuerden que estamos en Marcos 1. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Miren lo que tenemos allí, el Rey de la Gloria. Era de gran humildad, él iba a la casa de simples pescadores. Iba con ellos, una vez acababa el culto, se iba con ellos a compartir con ellos. Probablemente Pedro lo invitó, vamos a almorzar, Señor. Recuerden que el Señor Jesús era hombre, él tenía hambre, comía. Entonces, estos mismos asuntos que vivimos nosotros, ¿no? Terminamos nuestro culto, tenemos hambre. Es más, no me lo acuerde, pastor, porque tengo hambre. Pues el Señor Jesús les daba hambre. ¿Recuerdan? Cuando se sentó allá en el pozo de Jacob, sus discípulos fueron a traer algo de comer y él le dijo a una mujer, dame de beber. Tenía sed, tenía hambre. Entonces, probablemente Pedro lo invita a almorzar, vamos a mi casa. Una casa que quizás olía a pescado. Porque no es como cuando compra uno un pescado y hace un almuercito y ya salió. No, estos hombres eran pescadores. Tenía redes, tenía cosas de pescar, pero el Señor aceptó, accedió y fue con ellos a casa de Pedro. Y entonces usted puede ver al Señor como nos lo quiere mostrar Marcos, que al salir del culto se iba a la casa de sus discípulos, compartía con ellos. Su práctica no era irse rápido a su casa, su práctica no era alejarse rápido de los hermanos, su práctica no era estar mirando el reloj para irse a su casa rápido. ¿Ven? No era salude rápido y nos vamos, ¿no? Como algunos que uno no alcanza ni a saludar. ¿Dónde está el hermano? No. Ya no está, no están. Bueno, y si tuviera un afán de vez en cuando uno dice, pero es que hay algunos que no quieren compartir con los hermanos, que no quieren compartir. Es más, algunos se quedan, pero usted los nota, por ejemplo, metidos en su celular. Usted ve que algunos se quedan y se van por allá solos, igual, pues están pero no están. Están pero no comparten. Están pero no buscan al hermano. Están pero no le hablan. Están pero se encierran en su grupo y ya. Entonces están pero no están. Pero aquí vemos al Señor yendo a la casa de Simón sin protesta, sin reproche. Y ahí podemos ver, hermanos, no solo el amor del Señor Jesús por Dios al participar del culto público, sino que podemos ver el amor del Señor por los discípulos al compartir con ellos, al estar ahí con ellos. Y qué mejor, hermanos, que el día del Señor donde no hay afanes, donde podemos hacer estas cosas tranquilos. El Señor tenía su corazón ahí para compartir, y esto nos debe hacer ver también nuestro corazón, qué tanto yo estoy animado a relacionarme con los hermanos. ¿Qué tanto me acerco a ellos? Hay muchos que no se quieren acercar a los hermanos. No los conocen. Es más, algunos, si un Pedro viniera hoy y dijera, vamos a la casa. No, este hermano, ¿por qué me invitó? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué excusa le sacamos? Hermanos que no quieren tener relación con los demás, no quieren compartir. Son felices estando lejos de la iglesia, pero esto, hermanos, realmente es pecaminoso y antinatural, porque esta es nuestra familia. Nosotros deberíamos anhelar estar con ellos. El Señor Jesús anhelaba estar con sus discípulos,
anhela estar con su iglesia cuando vuelva por segunda vez. El apóstol Pablo anhelaba estar con los hermanos. Usted lo veía y veía a los hermanos llorar cuando él se iba. En Hechos capítulo 20 usted ve cómo lloraron los hermanos y los pastores de Éfeso cuando él se estaba despidiendo y no lo iban a ver más. Pero hay otros momentos, por ejemplo, como cuando él iba a ser preso en Jerusalén, dice que oraron ahí en la arena y se despidieron y era triste. No era feliz, bueno, ya se fue Pablo. No, era triste eso, porque se estaba apartando de nosotros un hermano, un hermano en la fe, un familiar mío. Este glorioso rey quería compartir con ellos. ¿Recuerdan? Tan pronto conoció, cuando estaba discipulando apenas a estos 4 hombres. Nos dice que después de que Juan les dijo, Él es el Cordero de Dios, y se fueron y le preguntaron y le dijo, Señor, ¿dónde moras? Y él le dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Los hospedó el Señor Jesús en su casa. Se quedaron esa noche con él. Este es nuestro Señor, Él quiere compartir con nosotros y por eso Él diseñó este día, para que vengamos a estar con Él como iglesia. Recuerden, la iglesia es la casa de Dios. Él habita entre nosotros y Él quiere estar con nosotros y oír nuestros cantos, nuestras oraciones, y quiere bendecirnos, quiere transformar nuestro corazón, quiere hacernos más santos, quiere darnos virtudes. Eso es lo que Él quiere hacer, estar con nosotros para darnos toda su gracia. Por ejemplo, el Señor Jesús, un día hablando del vino, les dijo, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nos está contemplando. Él está pensando ese día cuando estemos ahí. Y bueno, bebiendo vino, pero hermanos, lo principal, su presencia gloriosa, estando con Él. Ese día vamos a compartir con Él de la manera más maravillosa, hermanos, que nunca lo hemos hecho, siendo santos, siendo sin pecado, sin ofenderle, adorándolo, agradeciéndole su salvación, agradeciéndole por morir por nosotros, por dar su vida. Pero noten, el Señor quiere compartir con los suyos, con sus discípulos. Y eso lo hacía, hermanos, en especial en el día del Señor. Así era un día de reposo con el Señor Jesús. Estaba compartiendo con los discípulos. Debemos ser nosotros también así. Tercero, el Señor Jesús hacía el bien en el día de reposo. Tenemos 3 ejemplos en estos versos que hemos leído. El Señor dedicaba su tiempo al culto público, a compartir con los discípulos y ahora podemos ver que dedicaba su tiempo también a hacer el bien, ojo, según su posición y su poder, para que no se me distraigan. Tenemos 3 ejemplos claves, verso 23 al 25, en la sinagoga se encontró con un hombre endemoniado y lo salvó, le hizo el bien. Ya lo leímos, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero él le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí, hermanos? Debemos tener en cuenta que los milagros del Señor no son milagros sin sentido, sus milagros son redentivos. Sus milagros iban acompañados de su enseñanza. Esto lo dice estos mismos versos, recuerdan, lo prediqué el domingo anterior, donde cuando ellos ven el milagro, no dicen, ¡qué buen milagro!, sino, ¿qué doctrina es esta? Que aún los demonios, ¿no?, se les sujetan. Pero, como les he dicho, pues Marcos no se concentró mucho en darnos sus discursos, porque Marcos quiere más que veamos al Señor Jesús. Si usted quiere conocer sus discursos, está Mateo y está Lucas, donde sí abunda, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿no? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, mostrándonos sus palabras. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a tener enseñanzas del Señor en Marcos.
Pero en términos generales, Marcos quería mostrarnos al Señor Jesús. Y aquí lo vemos. Está reprendiendo un demonio y saliendo. Pero esto está unido con su actividad redentiva. Este hombre quedó libre. Para el Señor Jesús, este era un buen día para hacerle el bien a las personas. Y más a este que estaba en una situación terrible, poseído de demonios. Que estos seres infernales habían tomado el control de esta persona. Esto era una situación terrible. Otros relatos en otros lugares nos muestran lo feo que era esto. Hoy leímos uno. El endemoniado de Gadara. Terrible, hermanos. Esto era algo feo. Y como se los decía, esto no es lo que dicen hoy por ahí que es un endemoniado. No, esto eran posesiones verdaderas. Y el Señor lo libra a esta persona, lo libertó tan gloriosamente. Fue un milagro tan grande que el pasaje nos dice que su fama se extendió rapidito. Y ya va a ver qué tan rápido. El segundo ejemplo que tenemos es que llegaron a la casa y encontraron la suegra de Pedro enferma. Verso 30 y 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Note cómo nos dice el pasaje que le hablaron de ella. Tal vez, Señor, mi suegra está enferma. O, Señor, la suegra de Pedro tiene fiebre. O tal vez la hija, la esposa de Pedro. Señor, mi mamá está enferma. Como sea, Marcos nos cuenta cómo él vio las cosas. Nos está diciendo cómo lo vio. Le hablaron de ella. Pero mire la ternura del Señor. Vemos cómo le interesa a la gente. Le interesa. Por eso había ido a la casa de Pedro. Hubiera podido decir, Pedro, estoy cansado. Nos vemos mañana mejor, ¿sí? Terminé cansado en la sinagoga y ya quisiera irme a descansar. No, fue a la casa de Pedro a compartir. Y ahora nos muestra que su interés por la gente es real. También en el trato con esta mujer, verso 31. Entonces él se acercó. No, miren, esta es la manera como Marcos lo ve. Porque Lucas, que es doctor, lo analizó desde el punto de vista de doctor. Y si usted analiza el pasaje de Lucas, él tiene otra visión. Pero Marcos mira al Señor y ve qué hace y nos dice que se le acercó y la tomó de la mano y la levantó y ya la sanó. Con ese ejercicio la sanó. Hizo este milagro. Según su capacidad y su poder, hizo el bien. Y en este acto la sanó y la sanó tan bien que quedó como si nada. Y el verso 31 al final nos dice, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Miren, aquí hay algo bien importante y algo que resaltar. La fiebre produce efectos secundarios, llamémoslo así. ¿Quién de nosotros que haya tenido fiebre y le pase queda animado? ¿No? Vamos ahora sí a salir que ya me pasó. No. Cuando hay fiebre uno queda débil. Pero esta mujer no quedó débil. ¿Lo notan? Dice que de inmediato le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces hay que resaltar aquí que, como seguramente alguien dice, cuando llegó el Señor, sus mejillas estaban coloradas, su piel caliente, la transpiración copiosa, la garganta seca. Según el tipo de fiebre había podido tener escalofríos. En un momento estaba acostada con fiebre. Y el Señor le da la mano, la levanta y la fiebre se va. Pero noten que esta sanidad es tan completa que no queda débil. No quedó débil. No es como tomarse una pasta y se me fue y quedé débil. No quedó débil. No está cansada por la fiebre. No se queda acostada del malestar que le había dado. No, le dejó la fiebre y le dejaron los efectos secundarios. También le dejaron. Ahora esta señora está animada, si me lo permiten, está energizada. Es decir, que la sanidad del Señor es completa. Como dice el puritano, observe cuán completa fue la cura. Cuando la fiebre la dejó, no la dejó débil como de costumbre, sino la misma mano que la sanó, la fortaleció. Para que ella pudiera servirles. La cura es para eso, para que quepa la acción, para que podamos ministrar a Cristo y a aquellos que son suyos por su bien. Cierro la cita. Así que el Señor sale de la sinagoga y siguió sirviendo a la gente, haciendo el bien, ahora a alguien más cercano.
¿Cuántas personas, hermanos, a veces van a las iglesias y ni siquiera les pasa por la mente servir? No, yo voy a cantar. Yo voy a cantar ahí, ofrendo y listo. Vamos, es que el hermano necesita un favor. No hay otro. No hay otro que pueda ir en vez de que yo vaya. ¿Cuántas personas asisten al culto de la mañana y se les dice, vamos a visitar a tal hermano que está enfermo? Y, no, hermano, yo estoy cansado, esta semana fue muy dura. No, usted viera, ¿no? Esta semana tan dura que fue. Otro día, hermano, otro día mejor. No se interesan por las personas. No les preocupa el servicio. Se habla de servicio en la iglesia, pero eso no es para muchos hermanos. Y no porque no haya que hacer. No es porque no se interesan por servir. No se interesan. Es más, ellos ni siquiera saben qué situación hay. Ellos no saben qué servicio pudieran realizar conforme a sus capacidades y poder. Ni siquiera lo saben porque no se preocupan por estas cosas. El servicio no es lo suyo, mejor dicho. No lo piensan hacer, no lo contemplan como una posibilidad. Simplemente muchos están cerrados al servicio. Muchos. No, hermanos. El Señor Jesús es nuestro perfecto modelo a seguir. Y en el día de reposo servía. Pero el día no terminó ahí, hermanos. Algunas de esas personas que ven el día de reposo como una carga, al leer lo que voy a leer, van a sentir más desprecio. Porque el verso 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Sí, señores y señoras, el Señor aún no se ha ido a descansar, aún no se ha ido a dormir, aún no ha acabado la obra. Está aprovechando el día para hacer el bien, como debe ser, como nos dio ejemplo y como se nos manda a nosotros. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Recuerdan que su fama se extendió? Mire qué tan rápido. Ese día en la mañana liberó a un hombre que tenía espíritus inmundos, pero fue el mismo día, ese día. Y ya por la noche se le llenó la puerta de gente. Y trajeron muchos endemoniados, dice el pasaje, ¿cierto? Por ejemplo, verso 34, sanó a muchos. O sea, no eran dos, no era uno, no eran tres, eran bastantes, eran más para decir muchos. Cuando llegó la noche, cuando se puso el sol, el Señor seguía haciendo el bien, porque al regarse la fama de su doctrina y de su poder, muchos vinieron a la casa de Pedro a buscarlo y a buscar ayuda de él. Unos venían con enfermos, otros venían con enfermedades, y a muchos los sanó, y de otros muchos echó fuera demonios. Según el gran poder del Señor, hizo sanidades. Según su gran poder sacó demonios, liberándolos de sus males. Es decir, que de acuerdo a su posición, su capacidad y su poder, hizo el bien en el día de reposo. Ahora, nosotros somos llamados a hacer el bien en el día de reposo conforme a nuestra posición, capacidades y poder. Es decir, no estamos llamados a hacer milagros. No estamos llamados a reprender demonios. No se asuste. Pero sí estamos llamados a muchas cosas. A servir. Por ejemplo, a edificar a la iglesia, a enseñarla, a orar por ella y con ella, a servir a los hermanos, exhortándolos, amonestándolos, aconsejándolos, animándolos, a fortalecer sus manos. Estamos llamados también a servir a los hermanos materialmente, según la necesidad y según la capacidad de cada uno. Estamos llamados a preocuparnos como la familia de la fe que somos. Eso era lo que hacía el Señor en un día común, servir. Así que, pregúntese, ¿en qué ocupa usted su día? ¿Esto es lo suyo? ¿O usted está aquí pero no quiere estar aquí?
O usted está aquí pero con los ojos así tristes de querer estar en otro lado, con el corazón en otro lado. Digámoslo así, figuradamente, con su espíritu por allá en otro lado. ¿Se preocupa por adorar a Dios bien? ¿Se preocupa por compartir con los hermanos? ¿Por crecer su relación con ellos, conocerlos, entenderlos y amarlos para también poderlos ayudar? ¿Se preocupa para hacer el bien hoy? O sea, usted está pensando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿A quién le voy a hacer el bien? Esa debiera ser una de las preguntas claves desde antes de venir a este lugar. ¿Qué necesidades tienen los hermanos? ¿En qué puedo apoyarlos? ¿En qué puedo servirlos? ¿Qué podemos hacer para hacer el bien? Lamentablemente muchos en las iglesias viven ensimismados, preocupados por ellos mismos, solamente esperando que otros les sirvan, murmurando cuando otros no les sirven, no preocupados por lo que deberían estar haciendo. Pero el Señor está haciendo el bien y enseñó que esto era lo que se debía hacer en el día del Señor. Así era un día de reposo con el Señor Jesús. ¿Le hubiera gustado estar con Él? Y todavía es así. Viene a enseñarnos como lo hacía. Antes iba a la sinagoga, pero ahora viene a su iglesia y viene a enseñarnos su palabra, viene a instruirnos, viene a iluminarnos, viene a compartir con nosotros. Está aquí en medio de nosotros, hermanos, y viene a hacernos el bien, a los creyentes a fortalecernos y a los incrédulos a traerles salvación. Así es el Señor Jesús. Hermoso, hermanos, productivo, santo, provechoso. Claro, para unos no es hermoso, pero espero que para usted lo sea, porque es Él el que traía esta salvación tan gloriosa en la cual vivimos ahora. A Él sea la gloria, hermanos. ¿Qué va a hacer ahora usted que sabe cómo era un día del Señor? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso, por tu palabra, por este evangelio de Marcos que nos dejaste allí gráficamente para que pudiéramos ver al Señor Jesús hoy, cómo guardó este día de reposo, todo lo que hizo. En definitiva, Señor, necesitamos ser transformados. Necesitamos, Señor, que nuestro corazón sea conforme al tuyo, que estemos alineados, que las cosas que te gustan nos gusten. Perdónanos, Señor, cada vez que seamos contrarios a ti. Gracias por enseñarnos esta palabra y permite que a través de ella amemos tu día, Señor. Amemos estar en tu presencia, amemos estar con los hermanos y que amemos el servicio. Transfórmanos, Señor. Haznos a la imagen de tu Santo Hijo Jesucristo, como es tu voluntad. Lo rogamos con todo nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga, hermanos.